Arrancando. Hoy tenemos que ver funciones trigonométricas. Ahí ya están grabando, así que arrancamos. Bueno, ahí me deberían escuchar un poquito mejor. Bueno, vamos a ver el tema de funciones trigonométricas hoy, que es un tema que se toma en el punto 4 del examen, ¿bien? Tenemos hoy y la clase que viene para ver el tema completo. La clase que viene va a estar más orientada a la práctica, pero sin embargo, tenemos que ver algunos contenidos seguramente. Bueno, vamos a empezar por el principio. Las funciones trigonométricas que nosotros vamos a trabajar son las funciones de tipo i igual seno de x e i igual coseno de x. O sea, para darte cuenta que estás ante una función trigonométrica, tenés que darte cuenta de que dice seno o coseno. O tangente, o cotangente, o secante, cosecante. Hay muchas funciones y nosotros vamos a trabajar solamente estas dos. Porque vos tenés seno, coseno y tangente, que son las básicas. Después la secante, la cosecante y la cotangente. Y después están las arco todo. Arco seno, arco coseno, arco tangente, arco secante, arco cosecante y arco cotangente. No vamos a estudiar más qué es seno y coseno, así que no se preocupen. Pero para poder entender qué es seno y coseno, nosotros vamos a tener que trabajar la función en un formato específico. ¿Bien? O sea, vas a necesitar de unos componentes que son los valores de los radianes, que es lo que va dentro de la x. O sea, la x va a tener una entrada de valor real y ese valor real se va a convertir en un radián. Y un radián equivale a un ángulo. Así que vamos a tener que empezar por definir qué son los ángulos, después cómo se comporta la función y después finalmente con el radián en mano definir la función trigonométrica. Así que vamos a tener que ir por ese lado primero. Bien, entonces vamos a definir los ángulos. Nosotros vamos a partir de una circunferencia trigonométrica. Básicamente un círculo basado en el eje de coordenadas. A partir de ahí nosotros vamos a definir, porque en algún lado tiene que estar, el ángulo de origen. El ángulo de origen se va a definir acá, cuando estamos en 0 grados, vamos a estar en el eje X positivo. Obvio que para la circunferencia este círculo va a cortar en 1, 1, menos 1 y menos 1. En el eje. O sea, esto es el eje. Piensen que esto es el eje X y esto es el eje Y. Y la circunferencia va a estar ubicada en el centro, con su radio en el medio. El radio va a marcarme la distancia desde el centro hasta el borde. Y esa distancia del centro al borde vale 1 en el caso este. Después va a valer lo que vaya valiendo en los diferentes lados. Así que el origen de coordenadas, el ángulo 0, va a estar ubicado ahí. Donde está el eje X positivo. ¿Por qué? Porque sí, había que ponerlo en algún lado y lo ubicaron en el eje X positivo. Ahora, para poder tener ángulos, necesito tener un desplazamiento. O sea, cuando yo me desplazo del origen, muevo el segmento para arriba, por ejemplo, acá nace una apertura. Esto es lo que se conoce como ángulo y se denomina con letras griegas en minúscula. Por este caso, alfa. Este alfa va a valer más que 1.
¿Por qué? Porque los ángulos crecen en sentido antihorario. El sentido horario es el de reloj. ¿Vieron que va hacia la derecha? Bueno, el sentido de los ángulos es antihorario, va hacia la izquierda, partiendo del eje X. Entonces, este ángulo de acá, por estar más arriba, o sea, por haberse abierto de esta forma, tiene un valor positivo, mayor que 0. Pero claro, no puede medir cualquier valor. Tenemos que definir cuánto valdría ese segmento específico. Y a la circunferencia nosotros vemos que se la corta en 4 partes. Entonces, lo que podemos hacer es darle un valor al giro. Y partiendo de ese valor de giro, dividirlo. Así se define que la vuelta entera, o sea, si yo parto de acá y doy la vuelta entera, llego a 360 grados. O sea, una vuelta entera vale 360 grados. Si la vuelta entera vale 360 grados, la media vuelta, que es partir de acá y llegar hasta acá, valdrá 180 grados, que es la mitad de 360. Definiendo así, la mitad de la media vuelta, o sea, la mitad de la media vuelta, la mitad de esto, son los 90 grados de acá. O sea, la mitad de 180 es 90, así que va a haber 90 grados en el cuarto de vuelta. Y si yo recorro 90, 180, si le sumo otra vez, llego a 270, que es el ángulo bajo. Finalmente para después sumarlo otra vez y llegar a 360. Esto nos queda dividido entonces el círculo en 4 cuadrantes. El primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante, que se denominan con números romanos. Entonces, si un ángulo está en el primer cuadrante, o sea, si alfa pertenece al primer cuadrante, tiene que estar entre 0 y 90. Si alfa pertenece al segundo cuadrante, tiene que estar entre 90 y 180. Si alfa pertenece al tercer cuadrante, tiene que estar entre 180 y 270. Y finalmente, si alfa pertenece al cuarto cuadrante, tiene que estar entre 270 y 360. Entonces, si yo te digo este ángulo alfa no puede valer más que 90 ni menos que 0. Tiene que valer cualquier cosa en el medio. Podría valer 45, podría valer 60, podría valer 90, 89, podría valer 1, pero no puede valer menos de 0 ni más de 90. ¿Por qué? Porque está en el primer cuadrante. Salvo que añadamos giros, que eso lo vamos a hacer más adelante. Ahora, si yo hago el valor de la aplicación seno de 90, ¿no? Perdón, el seno de alfa. Digamos que alfa vale 30, para dar un ejemplo. Entonces preguntémonos, ¿cuánto vale el seno de alfa? Bueno, para resolver la pregunta esa, ¿cuánto vale el seno de un valor? Vamos a ir a la calculadora. Y vamos a buscar la letra que dice sen o sin. En este caso está acá. Si está en español, la calculadora pone sen. Y si está en inglés, pone sin. En este caso, la calculadora está en inglés. Seno de 30, un medio. Esto siempre que la calculadora esté en modo sexagesimal. Para ver el modo, a veces hay que apretar la tecla mode, en este caso no, hay que apretar shift mode y ven que acá aparece deg, rad y gra. Nosotros vamos a trabajar primero en deg, que es el sexagesimal. El rad de radianes lo vamos a usar más adelante.
Y el gra de gradianes no lo vamos a usar. Así que 3. Ahora, ¿cuánto vale el seno de otro ángulo? Por ejemplo, 150. Bueno, sen 150, porque estoy trabajando en sexagesimal, vale un medio. ¿Y cuánto vale el seno de 2/10, por ejemplo? Entonces pregunto, el seno de 2/10, menos un medio. ¿Y cuánto vale el seno de 3/30? Menos un medio también. ¿No es demasiada casualidad que todos den un medio? Digo, algo raro hay ahí. Y bueno, justamente eso es lo que vamos a tener que averiguar nosotros. ¿Por qué están dando el mismo valor? Es porque en realidad no existen 360 ángulos para el seno y coseno. La propiedad que tiene el seno y coseno la va a aplicar sobre todos los ángulos que tengan la misma medida. Ahora, ¿cuáles son los ángulos que tienen la misma medida entonces? Y fijémonos, acá tiene 30 de apertura, ¿no? Y da un medio. Estamos de acuerdo que si yo extiendo la línea esta, surge un ángulo complementario. Surge este ángulo de acá, que es opuesto a este y por lo tanto, si es opuesto, mide lo mismo. Pero claro, ¿en qué cuadrante está ubicado? Está ubicado en el tercer cuadrante. Cosas que van de 180 a 270. Entonces, ¿qué ángulo tiene? Y bueno, de 180 te despegaste 30 unidades. Pasaste a ser 210. Por eso el ángulo de 210 también da un medio. Ahora, si se fijan y trazamos una perpendicular a esta, la perpendicular tiene una propiedad muy importante que es crear opuestos. Entonces, este ángulo de acá es opuesto con este ángulo de acá. Miden lo mismo, al ser perpendiculares. Pero claro, es el ángulo que está entre 90 y 180. ¿Cómo se llamará? Para poder calcularlo, lo que tenemos que hacer es salir de 0, llegar hasta 180 y volver para atrás. No podemos sumarle a 90. Tenemos que restarle a 180. Entonces, para estar en el primer cuadrante, sería 0 más alfa. Para estar en el segundo cuadrante, ¿no? Va a tener que ser 180 y vuelvo para atrás. O sea, 180 menos alfa. Que en nuestro caso sería 150, ¿no? 180 menos 30, 150. Para estar en el tercer cuadrante ya dijimos, a 180 le sumo 30, o sea, 180 más alfa. Y para estar en el cuarto cuadrante, me paso y vuelvo. Porque se crea otro ángulo complementario. El opuesto del que yo creé, el de 150. Que es el de 330, que se obtiene al hacer 360 menos alfa. Con esto yo puedo pasar ángulos agudos de un lado al otro. Y la geometría que nosotros vamos a trabajar es la geometría aguda. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, y ahora necesito que me escriban porque si no estamos complicados. Si yo tengo el ángulo de 60 grados, ¿no? El ángulo de 60 está ubicado en el primer cuadrante, de eso estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿cuánto valdría el ángulo de 60 ubicado en el segundo cuadrante? Esta se las hago yo, es 180 más 60, o sea 240. El ángulo mide 60, así que 240. ¿Cuánto valdría en el tercer cuadrante? Perdón, menos 60 es 120, 120. Menos 60 es 120. Ahí está.
Si no, no me daban las cuentas. ¿Y cuánto valdría en el tercer cuadrante? El ángulo de 60. Sería ser 180 más 60. ¿Cuánto es 180 más 60? 240. ¿Y cuánto sería el ángulo de 60 en el cuarto cuadrante acá? ¿Cuánto sería? 360 menos 60. 300. Así que bueno, si vos querés pasar de un lado al otro el ángulo para que te dé el mismo valor, lo que tenés que hacer es eso. Ir transfiriendo. ¿Y cómo sabes que te da el mismo valor exactamente? Porque, porque funciona así. O sea, vos no tenés tantos ángulos. Hay 90 y esos 90 tienen valores en todos los cuadrantes. Es más, fíjate. El seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Número horrible, pero bueno, es lo que hay. Y el seno de 120 es raíz de 3 sobre 2 también. Y el seno de 240 es raíz de 3 sobre 2 negativo. Y el seno de 300 es raíz de 3 sobre 2 negativo también. ¿Se entiende? O sea, yo el ángulo, si encuentro cuánto vale, que esto lo vamos a tener como dato a veces, tengo que buscar a ver cuánto va a valer eso. Para aplicar con ángulo tenemos que sí o sí tiene que ser el primer cuadrante, sí. Porque esta es geometría aguda. Y si es del segundo cuadrante o del tercero, lo tenés que llevar al primero y después pasarlo. Igual nosotros vamos a trabajar siempre con primer cuadrante, así que no se preocupen con eso. Nuestro problema va a ser siempre encontrar el ángulo del primer cuadrante que hace tal cosa. Bien. Ahora, por qué el giro mide 360? Y hay teorías, hay gente que dice que es por el movimiento de las estrellas, hay gente que dice que es porque es súper divisible. En realidad el ángulo va a medir lo que yo necesite dependiendo de la unidad de medida que yo le ponga. O sea, si acá hubiera puesto 522, funcionaría igual. La mitad de 522 es la media vuelta, un cuarto de 522 es el cuarto de vuelta y así. Y ahí es donde surge el problema. No hay tanta rigurosidad con esto, sino más bien que se eligió un número y se dividió. Ahora, surge entonces la necesidad de crear un sistema un poco más eh, estable para poder medir estas cosas. Y ahí nace lo que se llama los radianes. Cuando empezamos a hablar dijimos, tenemos una circunferencia de radio 1, ¿no? Esto mide el radio. Ahora, si yo al radio lo desplazo y voy cubriendo la circunferencia, ¿no? O sea, cubro acá. Esto es lo que mide un radián, que es la proyección del radio en la circunferencia. Es agarrar ese pedacito y colocarlo en la circunferencia. Eh, Fíjense. Es agarrar esta medida de acá y ir curvándola lo necesario para que quede en la circunferencia. Que tenga una curvatura. ¿Bien? Esa es la lógica del radián.
Si hago eso otra vez, obtengo la medida de 2 radianes. Si lo hago una tercera vez, obtengo 3 radianes. Y me sobra un poquito para llegar a 180. O sea, son 3 radianes y un poquito. A lo que se denominó que los 180 grados equivalgan a lo que es pi radianes. 180 grados, o sea, la equivalencia es 180 grados equivalen a pi radianes. El tema es que después no se escribe más rad, porque ya vamos a usar todo en función de pi. Ya encontramos la equivalencia. Entonces, la medida del radian medio que no nos interesa para nosotros. Nos interesa esta equivalencia de acá. 180 es pi. Y vos me dirás, no, 180 es 3,14. Sí, 180 es 3,14 en número. Pero en ángulo, 180 es pi radianes. Y si 180 es pi, ¿cuánto vale la vuelta entera? ¿Cuánto valen los 360 grados? Y 2 veces pi. 180 más 180. Y si 180 es pi, ¿cuánto vale el cuarto de vuelta? Los 90 grados. Los 90 grados son un medio pi. Y si hago un medio pi, 2 medios pi, 3 medios pi, llevas 270. Obviamente, 0 grados es 0 pi. Y listo, ahí tengo definida mi circunferencia usando radianes. ¿Mm? Los radianes son equivalentes a los ángulos, nada más que en la medida de los reales. O sea, adelante puede haber un número real cualquiera. Y siempre se respeta esta equivalencia con 180. Así que grábense que en trigonometría 180 es igual a pi. Entonces, estos son fáciles porque son los principales, ¿no? Pero digamos que tenemos el ángulo de 30 grados. ¿Cómo se hace al ángulo de 30 grados para convertirlo a radian? Porque si los ángulos son iguales a los radianes, tiene que haber una forma de convertirlo. Bueno, se plantea una regla de 3. ¿Se acuerdan de la regla de 3? Si 180 son pi, 30 son x. Y esto se resolvía haciendo este por este dividido este. O sea, 30 por pi dividido 180. A pi lo vamos a tratar como si fuera una x. Así que la vamos a sacar de ahí. Para nosotros pi es x. Y 30 dividido 180 es un sexto. O sea que un sexto pi equivale a 30 grados. ¿Por qué 30? Porque quiero pasar el de 30. Podemos pasar el que queramos. ¿Qué ángulo quieren pasar a radian? Bueno, si fuera el de 170, ¿cuál es la cuenta que tenemos que hacer? Y esta es la cuenta que vamos a tener que hacer siempre. El ángulo, o sea, para que les quede fórmula. Ángulo dividido 180 por pi te da el radian equivalente. Entonces, en nuestro caso sería 170 sobre 180 pi. Y se deja así. Porque no es lindo para trabajarlo, pero ese sería el ángulo. En todo caso, si querés saber efectivamente cuánto es el ángulo, haces 170 dividido 180, que le voy a dar un número horrible. Pero bueno, simplificado es 17 sobre 18 pi.
Y si lo querés en decimal, 0,94 periódico pi. Pero se puede. ¿Se entiende? Ese es el pasaje de ángulo a radián. Usamos esta equivalencia y esta fórmula. Si se la quieren acordar como fórmula. Si no, es una regla de 3. Si 180 es pi, 170 es x. Y ahí saltas acá. Ahora, ¿cómo hago para pasar a ángulo de vuelta? Y es fácil. ¿Cuánto vale pi? 180. O sea que si tengo un sexto pi, en realidad lo que tengo es un sexto por 180. ¿Y cuánto es un sexto por 180? Sería 180 dividido 6. 30. ¿Ven? Lo mismo con el caso que me habían dado recién. 17 sobre 18 pi. ¿Cuánto vale pi? 17 sobre 18 por 180. 180 dividido 18 es 10. Así que esto es 170. Y ahí te queda el ángulo. Bien. Entonces, sabiendo que ángulo y radián son más o menos lo mismo, vamos a pasar a entender por qué algunos daban positivo y por qué otros daban negativo. La equivalencia de ángulo radián, sépanla usar. Por mí pueden usar radianes o ángulos, da lo mismo. Pero el parcial va a venir dado en radianes y la respuesta se espera en radianes. Ahora, si trabajas todo el parcial en ángulos y el final lo convertís a radián, sirve. ¿Se entiende? O sea, el parcial va a venir dado en radianes y la respuesta se espera en radianes. Ahora, si vas a trabajar todo con radianes, listo. Y si vas a trabajar con ángulos, entonces se puede, no hay ningún problema. Bien, entonces, vamos a tratar de entender un poco qué es el seno y qué es el coseno. Así podemos entender por qué algunos dan positivo y otros dan negativo. Cuando yo tengo un ángulo, ¿no? Nace ángulo alfa. Entonces, este ángulo alfa tiene parte desde el ángulo cero, se extiende hasta algún valor dentro de la circunferencia y esto forma un triángulo. Ahí tenemos un lindo triángulo dentro de la circunferencia, que está formado por el corte del ángulo, básicamente. Nosotros vamos a poder distinguir tres catetos acá adentro. El cateto adyacente, que es el cateto que está pegado al ángulo. El cateto opuesto, que es el cateto que está enfrentado al ángulo. Y la hipotenusa, que en un triángulo rectángulo es el lado diagonal.
Ahora, la relación de seno, o sea, ¿qué es el seno de un ángulo? Es esta relación que ocurre entre los catetos y la hipotenusa. Para eso nos sirve recordar la regla SOHCAHTOA, la cual nos indica la relación trigonométrica entre ellos. Te dice que el seno es el opuesto sobre la hipotenusa, que el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Con esto nosotros vamos a poder entender qué es lo que rige esos ángulos. Bien, ¿qué es cateto? ¿Qué? O sea, tenés el cateto adyacente y el opuesto, y la hipotenusa. Seno es el opuesto sobre la hipotenusa. Coseno es el adyacente sobre la hipotenusa. Tangente es el opuesto sobre el adyacente. Eso quiere decir las siglas estas, SOHCAHTOA. Entonces, cabe decir que podemos relacionar entonces la medida del seno y del coseno con los catetos. Nosotros sabemos que estamos dentro de qué circunferencia. De la circunferencia unitaria. O sea, que de el extremo al borde vale 1. Donde sea. O sea, el extremo al borde, esto, la hipotenusa, vale 1. Eso quiere decir que la hipotenusa en estos casos no es relevante. Y la tangente no la vemos. Parte 2. Entonces, la relación está entre el seno y el opuesto y el coseno y el adyacente. Esa es la relación que quiero que marquen. El seno es el cateto opuesto y el coseno es el cateto adyacente. ¿Por qué? Porque el coseno y el seno en realidad son medidas de los ejes. Entonces, una vez que nosotros marcamos esta diferencia, o sea, esta definición, marcamos que el seno es el opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el opuesto sobre el adyacente. O sea, una vez que marcamos esa relación que tienen, vamos a... ¿No? Bueno, volvemos un poquito atrás entonces. H. El ángulo, el ángulo marca una apertura. Esta apertura me permite a mí distinguir entre la hipotenusa, el diagonal, el cateto adyacente, que es el que está pegado al ángulo, y el cateto opuesto, que es el que está enfrentado al ángulo. Sabiendo esto,
se sabe que el seno es el opuesto sobre la hipotenusa. O sea, se puede marcar esta relación, ¿no? ¿Y esta relación qué significa? Socatoa. Que el seno es el opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Sin embargo, a la tangente no la vemos. Y además, la hipotenusa mide 1. Porque en todo el círculo, no importa en qué parte te pares, el radio, que es la distancia del centro al borde, vale 1, porque es un círculo unitario. Eso quiere decir que el seno y el opuesto son relación directa, y el coseno y el adyacente son relación directa. Ahora, ¿qué es el cateto opuesto? Para nosotros el cateto opuesto es la altura del triángulo. Y si es la altura, se marca en el eje Y. Entonces, básicamente la imagen del triángulo. El seno está relacionado con I. Es la medida de la altura del triángulo. Y el coseno es el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces el coseno es X. Entonces, cuando yo quiera pensar el movimiento que tiene la función, voy a pensar cuándo vale X, cuánto vale en Y, y eso me va a dar la pauta del movimiento que hace. Igual ahora vamos a ver los movimientos de cada uno, pero si voy pensando en X y en Y, ya no va a ser tan abstracto todo. Bien. Ahora vamos a ver qué movimientos hay con respecto de esto. Digamos que vamos a ir con el seno de alfa. Entonces, el seno va a arrancar en 0. ¿Estamos de acuerdo? Para 0 grados no hay ninguna apertura, no se levanta el triángulo, no hay hacia arriba nada. Entonces el seno de 0 valdrá 0, necesariamente. Cuando yo me levante, acá nace una altura, la cual se refleja en el eje y vale algo. O sea, esta altura de acá se refleja acá y tiene un valor. O sea que de 0 a 90 va a ir aumentando la altura. Arrancó en 0, ¿no? Y después va a ir subiendo, va teniendo cada más altura. Va a ir aumentando. Y si voy más cerca del valor este, va a aumentar más. Va a estar más cerca de su máximo. Cuando en 90 llega a ser exactamente todo el eje. Y vale 1. Porque en la circunferencia lo máximo que se puede valer es 1. ¿Eso qué quiere decir? Que entre 0 y 90 el ángulo, o sea, el valor del seno va a ir entre 0 hasta 1. O sea, si yo hago el seno de 30, el seno de 45, el seno de 60, el seno de 90, de 89, o el seno de 75, todos esos van a ir de 0 a 1. Siendo 0 cuando está más cerrado y 1 cuando está del todo abierto. Si nos pasamos para el otro lado, fíjense que la altura sigue siendo positiva, se sigue reflejando en el eje Y, pero ahora es menos. Está bajando. Es más, si tiro acá, vemos que tenemos una altura, pero se refleja más abajo todavía. O sea, de 90 a 180
estaríamos yendo de 1 hacia 0. Es más, en 180 valdrá 0 el ángulo. O sea, si hago el seno. ¿Por qué? Porque vuelve a ser toda base. Fíjense que va bajando cada vez más. Yo voy bajando el ángulo, o sea, voy bajando la altura del triángulo hasta que quede en 0, la altura del triángulo. Nos pasamos para el otro lado. La altura ahora, ¿dónde se calcula? En la parte negativa del eje. Entonces, va valiendo cada vez menos. De 180 a 270 va a ir de 0 a menos 1, que es la altura mínima que va a poder obtener cuando esté en 270. 270 valdrá menos 1. Y finalmente, después comienza la altura de vuelta en negativo. Pero, fíjense que acá está más cerca del menos 1 y si avanzo más está más lejos del menos 1 y más cerca del 0. Entre 60 llegando a 0. Irá de menos 1 a 0. Y ahí podemos ubicar todos los ángulos. ¿Por qué te daba negativo menos un medio al principio? Porque estabas evaluando los cuadrantes negativos. Esto nos deja hacer un pequeño resumen de esta forma. Tenés los ángulos de arriba van a ser positivos y los ángulos de abajo van a ser negativos. El recorrido va a ser 0, 1, 0, menos 1, siempre. O sea, con solo saber en qué cuadrante está, vos ya sabés qué signo va a tener. Por ejemplo, si yo te digo el ángulo de... O sea, quiero saber el seno de 135. No sé, pero da positivo. Y si quiero saber el seno de 310, da negativo. No sé cuánto da, pero da negativo. Y el seno de 15 da positivo porque es primer cuadrante. Y el seno de 125 da positivo porque es segundo cuadrante. Y el seno de 172 da positivo porque es segundo cuadrante. Y el seno de 215 da negativo porque es tercer cuadrante. ¿Se entiende? O sea, no sé cuánto da, pero sé qué signo tiene. Esto va a servir al revés también. Cuando yo quiera saber específicamente cuándo es negativo o positivo, tengo que recurrir a esta parte. Ahora vamos a ir con coseno, porque esto es para seno. Guárdense esta fotito de acá, porque es importante. Después vamos a retomar sobre eso. Vamos con el coseno. El coseno está relacionado con el eje X. Es la medida de X. Entonces, coseno de alfa. El coseno es la base. Y acá, cuando está en 0 grados, es todo base. 0 grados es todo base. Así que va a valer 1. Ya vale su máximo. No arrancó y vale su máximo. A medida que vos vas aumentando la altura del triángulo, ¿qué le pasa al triángulo? Se va a ir achicando. O sea, de 0 a 90, el ángulo se va a ir achicando cada vez más. Fíjense que a medida que yo agrando el ángulo, el triángulo que me queda tiene menos base. ¿Por qué? Porque va ganando altura. Así que va a ir entre 0, entre 1 y 0.
siendo 0, 90. En 90 grados valdrá 0. Porque no tiene base, es todo altura. ¿Qué va a pasar después? Y después vuelve a tener base, pero en la parte negativa. O sea, vuelve a haber base, sí. Pero ¿dónde estás del eje? En la parte negativa. De 90 a 180 vamos a estar valiendo de 0 a menos 1. Valiendo en 180 menos 1. Después, si nos seguimos extendiendo, vamos a ir a negativo de vuelta. Pero fíjense que ahora, si bien va a negativo, se va achicando este negativo. Va teniendo cada vez menos base. De 180 a 270, iremos de menos 1 a 0. Valiendo en 270 menos 1. Perdón, 0, 0, 0, 0, 0. Va a valer 0. Porque es todo base, es todo altura abajo. Y cuando empezás de acá, fíjense en dónde toca. Empieza en el eje X. De a poco se va a ir agrandando y llegando a tener cada vez más base. De 270 a 360 irá de 0 a 1. Para valer en 360, 1. Resumen. Más, menos, menos, más. 1, 0, menos 1, 0. Bien. Entonces, si yo te preguntara, y ahora sí, si pueden respondan. Si les preguntara, ¿cuánto va a valer el signo? ¿Cuánto va a valer el ángulo, el coseno de 300? ¿Positivo o negativo? ¿300? Cuarto cuadrante, positivo. ¿Cuánto va a valer el coseno de 120? ¿Positivo o negativo? Negativo. 120 segundo cuadrante. ¿Se entiende? Esa es la idea. No es más complejo que eso. Solo tenés que saber qué ángulo estás buscando y en qué cuadrante está. Y es más, si te acordás del circulito este, ni siquiera tenés que pensarlo, porque es los dos positivos para X. O sea, cuando X es positivo, acá, entonces te da positivo. Y cuando X es negativo, te da negativo. Cuando X es positivo, a la derecha. Cuando es negativo, a la izquierda. Lo mismo con el seno. ¿Cuándo es positivo el seno? Arriba. ¿Y cuándo es negativo el seno? Abajo. Bien. Ahora, de los 300 y pico ángulos que hay normales, sin contar los giros, nosotros no vamos a usar los 300 y pico. Vamos a usar unos que son importantes. Que se llaman ángulos notables. Que son los que tienen hoja de fórmulas. A ver, denme un segundo que lo pongo ahí en pantalla. Pero ustedes lo tienen esto en hoja de fórmulas, así que tampoco es que esté muy escondido. Guardar. Bien.
Bien. La tabla es esta. Que es la que ustedes tienen en la hoja de fórmulas, como les digo. Es entre la hoja de fórmulas y la corté. Nada más. Eso lo podemos tener parcial. Vos no, por preguntar. Pero bueno, da igual, mentira. Sí, lo pueden tener en la hoja de fórmulas, chicos. Nos hablamos desde la primera clase. Se puede tener la hoja de fórmulas en el parcial. Pero es la hoja de fórmulas que está en el sites. No es cualquier hoja de fórmulas y no pueden modificarla ni agregarle nada. Es esa hoja tal cual sale de la impresora. Así. Los que compraron la guía lo deberían tener en la última hoja. Así que ya la tienen impresa. Bien. Eh, Miremos esto. Digamos que queremos saber. No, a ver, creo que estoy con estudiantes universitarios y calculo que un cuadro de doble entrada saben leerlo, pero bueno. Si yo te pregunto, ¿cuánto vale el seno de 30? ¿Qué me decís? Y entras por seno y vas hasta 30, da un medio. Si pregunto coseno de 150, ¿cuánto da? El coseno de 150. Coseno de 150 menos raíz de 3 sobre 2. ¿Cachai? Bien, una vez que tenemos eso, hay que mirar los ángulos que tienen arriba. ¿Qué ángulos tenemos? 0, 30, 60, 45. O sea, 30, 45, 60. Son tres ángulos de los importantes. Después 90. Sigue 120, 135, 150. Salta a 180, 270 y 360. ¿Qué tenemos acá? La tabla, ¿qué marca? La tabla marca los cuadrantes 1 y 2 principalmente. 0, 30, 45, 60 y 90. O sea, esta parte sería primer cuadrante. 90, 120, 135, 150 y 180 serían el segundo cuadrante. El tercer cuadrante no está. Y el cuarto cuadrante tampoco. Pero lo podemos calcular. Esa es la parte importante. Digamos que yo te pregunto al revés. Porque obviamente la pregunta no va a ser esta. Esto era para ver si podíamos leerlo. Pero, ¿y si te pregunto cuándo seno es un medio? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuándo seno es un medio? Y entras a la tabla y te fijas. Da un medio acá, cuando alfa es 30. Y da un medio acá, cuando alfa es 150.
en dos lugares. ¿Por qué? Porque un ángulo se repite. ¿Se acuerdan? O sea, puedo tener el mismo ángulo en los cuatro cuadrantes. Lo que va a cambiar es el signo. Entonces, para una respuesta quizás hay dos soluciones. Es más, pregunta. ¿Cuándo coseno es un medio? ¿Para qué valor coseno es un medio? Si alfa es 60. ¿Y cuándo más? No, en 120 negativo dice menos un medio. En 300, chicos. Y vos me dirás, ¿cómo en 300? ¿Y eso cómo lo voy a saber yo si no lo dice la tabla? Porque acuérdense que los ángulos se repiten. Tenés que ir a la circunferencia y vos decís, si acá en 60 es positivo, acá también en 300 es positivo. Porque se acuerdan, coseno es positivo en los cuadrantes 1 y 4. ¿Y cuánto vale el ángulo de 60 en el cuarto cuadrante? Si yo quiero pasar 60, tengo que hacer 360 menos 60, que es 300. El ángulo que equivale al de 60, pero en el cuarto cuadrante. Entonces, a veces la tabla te va a dar uno de los valores, no te va a dar los dos. Y esto lo tenés que saber, no es opcional. Si no, te perdiste una cantidad infinita de respuestas. Es más, vamos a preguntar otra cosa. ¿Cuándo seno es menos raíz de 2 sobre 2? ¿Cómo sabes el otro valor? Y acá te he explicado. O sea, vos sabés que en 60 da el valor que vos querés, da un medio. En 60 da un medio, lo dice acá. Vos necesitas el valor del cuarto cuadrante, porque vos sabés que coseno es más, menos, menos, más. Que dije que se lo anotaron. Y entonces tenés que ir a parar al cuarto cuadrante. ¿Cómo se va a parar al cuarto cuadrante? 360 menos 60. Y eso te da 300, que es el ángulo. Ahora, ¿cuándo seno da menos raíz de 2 sobre 2? A ver, ¿cuándo da menos raíz de 2 sobre 2? En la tabla no está. Hay que calcularlo a mano. Porque en la tabla dice raíz de 2 sobre 2 las dos veces. ¿Por qué? Porque seno, ¿cuándo es positivo? Y negativo. Seno es positivo arriba y negativo abajo. Entonces yo necesito que esté abajo. ¿Y cuándo da raíz de 2 sobre 2 positivo? Lo da en 45.
45 es el número mágico que tengo que pasar de un lado al otro. Entonces, ¿cómo paso al tercer cuadrante? Al tercer cuadrante se hace 180 más 45. 225. Primer ángulo. Y para pasar al cuarto cuadrante se hace 360 menos 45. O sea, 315. Segundo ángulo. En esos dos. Entonces, a veces te va a dar los dos valores, a veces te va a dar un valor. Y a veces no te va a dar ninguno de los dos valores, pero tenés que poder calcular todos. ¿Mm? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si me olvido la hoja de fórmulas el día del examen? ¿Qué pasa ahí? Primero, antes de que yo te dé el examen, verifica tener la hoja de fórmulas. Porque una vez que te doy el examen, ya no podés salir del aula hasta que no entregues. Ahora, si te sentaste, estás sacando tus cosas y ves que no tenés la hoja de fórmula, salís corriendo del aula y vas a buscar la hoja de fórmulas, que la podés imprimir en el gabinete de computación del centro de estudiantes de forma gratuita o la podés comprar en fotocopiadora. No podés traerla escrita, no se puede traer escrito nada. ¿Bien? Si no considero que están copiando y le saco la hoja automáticamente del examen, ¿no? Pero digamos que te sentaste o estás el día del final, si no rinden en el primer final conmigo, lo rinden con la cátedra en Paternal. Imagínate que ese día llegás, ustedes vendría a ser, para ustedes vendría en diciembre primer final conmigo. Y si no se presentan, les toca en febrero con la cátedra, en Paternal. Y cuando llegas a rendir el examen a Paternal, te dicen, no, no, hoja de fórmulas no. ¿Qué haces ahí? Crisis. Pero bueno, vamos a armar una tabla de emergencia. Pones seno, coseno. 30, 45, 60. Y acá sería 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo sobre 2 y raíz en cada uno. Obviamente las raíces no hacen falta en el 1. La raíz de 1 es 1. Y ahí te queda. Esa es la tabla de emergencia. Con esta puedes sacar los valores de los otros ángulos sin ningún problema. Solo tenés que hacer un par de cuentas de más. Pero bueno, esperemos que el día del examen lleven la hoja correspondiente y que no pase nada extraño. Pero si llevas algo extraño, nada, ahí tienen cómo armar en un segundo la hoja de fórmulas. Tampoco es tan difícil. 1, 2, 3, 3, 2, 1. A todos divido 2 y raíz en cada uno y ya está. Y para adelante.
Además, no necesitas tanta parafernalia de tabla. Yo la verdad que estoy en contra de tanta tabla. Pero bueno, hay quienes no confían en la habilidad de los estudiantes y dicen, no, necesitan más tabla, tienen que tener todos los valores, si no, no saben pensar. Yo pienso todo lo contrario, debería haber menos tabla. Más esto, que más fácil, más digerible, que todo se embole de números. Pero bueno, cosa. Creo que viene una propaganda. Así que... Bueno, hasta acá estamos. No, ya estamos. Bien. Bien, ya estamos. Bueno, falta poco, falta poco. Bueno, una vez que estamos con que el ángulo se puede transferir de un cuadrante al otro, después que el ángulo se puede convertir en radián, finalmente vimos que cómo es que aparecen los más y los menos en las funciones trigonométricas y ahora vimos el ángulo, los ángulos notables. Ahora, si yo tengo el ángulo de 30, ¿no? Y doy una vuelta. Parto de 30 y doy una vuelta. ¿A dónde llego? ¿Sería el ángulo de 30? Sí. ¿Tiene las propiedades del ángulo de 30? Sí, porque no cambiaste, solo giraste. Pero no se llama 30. ¿Cómo se llamaría ahora? Y sería 390. El ángulo de 390 equivale al ángulo de 30, pero con una vuelta extra. O sea, sería lo mismo que haber hecho 30 más 360.
Y si damos otra vuelta más, ¿a dónde llegamos? A 30 más 720, o sea 750, que tiene todas las propiedades del ángulo de 30. Y si doy otra vuelta más, ¿a dónde llego? Y a 30 más 1080, a 1110, que tiene todas las propiedades del ángulo de 30, pero en el tercer giro. El ángulo base, ¿cómo se podría definir entonces? Como 30 más 0, o sea 30. Y si doy vueltas, pero en vez de para adelante, para atrás, o sea, si parto de 30 y doy una vuelta inversa, ¿a dónde llego? Y si diste una vuelta, llegas a 30 otra vez. Pero sería como hacer 30 menos 360. O sea, menos 330. Porque se puede dar vuelta para atrás, no solo para adelante. Pero fíjense que hay una constante, ¿no? Estamos multiplicando 360 por números. En sí podríamos decir que esto es 360 por 0. Esto es 360 por 1. Esto diríamos que es 360 por 2. 1080 es 360 por 3. Y menos 360 se puede escribir como 360 por menos 1. ¿O no? Eso quiere decir que si yo agarro un ángulo cualquiera y le sumo 360 k veces, tengo todos los ángulos. Obviamente k tiene que pertenecer a z. O sea, yo no puedo hacer vueltas dobles. Tiene que valer un número entero. Positivo o negativo, pero entero. Entonces, si yo te doy el ángulo de 50 y te pido que encuentre los ángulos que le corresponden en los giros sucesivos, vas a hacer 50 más 360 por 1, más 360 por 2, más 360 por 3 y así sucesivamente. Su equivalente en radianes, ¿cuál sería? Y el ángulo no va a ser ángulo, va a ser ángulo sobre 180 por pi, que es un radián, más 2k pi, porque 2pi son 360 y k es la variable que yo tengo. Estas dos fórmulas anótenselas y las vamos a usar bastante seguido, así que guárdenlas. Bueno, ya con eso tenemos todo lo necesario para avanzar con el tema de hoy, porque todo esto es la introducción del tema. Claro, o sea, esto es en ángulos, pero si lo vas a hacer en radianes, tenés que poner el radián más 2 pi. Esta fórmula te permite encontrar cuándo se repite el ángulo en todos los giros. Bueno, ahora, la función trigonométrica, seno y coseno, porque esto era seno, ahora vamos a ir con seno de x.
O sea, todo lo anterior era trigonometría básica. Ahora vamos a ir a la función trigonométrica. La función trigonométrica no es otra cosa que la expansión desde la circunferencia hasta el plano de la función. Trabaja en radianes, porque en el plano no hay ángulos, hay valores reales. Y para poder trabajar con estos valores reales se usan los radianes. El ángulo de 0, ¿no? A 0 radianes, el resultado es 0. O sea, cuando está en 0 es 0. Entonces empieza por el origen. Después, ¿qué pasaba? A medida que yo iba aumentando, el seno aumentaba hasta llegar a un medio pi, que son 90 grados, que es equivalente a 1. Entonces va a aumentar hasta un medio pi, llegando a valer 1. Después va a empezar a decrecer cada vez más hasta llegar en pi, que son 180 grados, a valer 0. O sea que en pi vale 0. Después va a tener altura, pero en la parte negativa. En 270, que son 3 medios pi, valdrá menos 1. Finalmente, si volvemos a aumentar, en 2pi valdrá 0 nuevamente. Esto es el primer giro. Obviamente, pueden existir giros anteriores y van a existir giros posteriores. Entonces la función se va a repetir de forma cíclica. Siempre repitiendo el mismo patrón del primer giro. O sea, esto es en realidad lo único que existe. Después todo lo otro es copias de este primer giro, que hace entre 0 y 2pi. Los valores, un medio pi, pi, 3 medios pi y 2pi, son realmente los múltiplos de pi. O sea, es en 3,14 corta. La función seno hace lo mismo. Nada más que en vez de arrancar desde 0, arranca desde 1. ¿Cómo sería? Igual coseno. La función arranca en 0pi, que vale 1. O sea, ya arranca desde 1. Después va avanzando y a medida que avanza se acorta la base. Se vuelve cada vez más chica la base. Hasta llegar a 90 grados. En un medio pi va a ser igual a 0. Después va a la parte negativa. Se refleja en la parte negativa del eje. Siendo en pi menos 1. Vamos a la parte más baja.
donde llega a 270. Y en 3 medios pi va a valer 0 nuevamente. Para terminar volviendo al inicio en 2pi, que valdrá 1. Este es el primer giro. Después lo completas para los otros lados y te queda el giro anterior y el giro posterior. Y ahí tenemos las dos funciones. Si nosotros miramos, el dominio de la función es todos los reales, porque yo puedo meter dentro de la x cualquier valor real. Entonces, dominio reales. Eso quiere decir que no existen asíntotas verticales. Ahora, la imagen vemos que nos queda confinada en un pasillo, ¿no? Nos queda desde -1 hasta 1 en ambas. Obviamente esto va a cambiar, así que tengan en cuenta que va de -1 a 1, pero cuando es la básica. No existen asíntotas horizontales, porque la función vale -1 y 1 y después va oscilando. No es que se va cayendo hasta 1 ni va cayendo hasta -1. Va oscilando y entre oscilación y oscilación no va a terminar llegando a ninguno de los dos. Sencillamente las asíntotas horizontales no existen acá. Y después, dependiendo de cómo haga con la función, va a valer más o menos. Fíjense una cosa. Vamos a ir al Mathway un ratito. Si vemos un par de gráficos bien hechos. Y no esa mugrosidad que acabo de hacer. Pimba. ¿Ven la oscilación que tiene la función? Esto es la función seno. Y si vos alejas, es una onda. Si después le vamos a poder aplicar elementos, o sea, nosotros sabemos que la función básica seno es esta. Pero imaginémonos que la subimos la función más 2 unidades. Fíjense que las propiedades acaban de cambiar. Ya, por ejemplo, no tiene conjunto de ceros, no tiene negatividad, es solo positivo. Y si le resto, queda en la parte negativa. Lo contrario, es solo negativa, no tiene conjunto de ceros. También se la puede ampliar. Y ya no es más de -1 a 1. ¿Se entiende? O sea, vamos a poder manipular la función como a nosotros nos convenga para más adelante. Pero con la estructura esta básica. Vamos a resolver un ejercicio de esto. Porque ahora me interesa que veamos cómo se trabaja con las funciones trigonométricas. Así ya les queda para poder resolver ejercicios y eso. Y después vamos a ver el tema imagen y modificaciones. Bien, entonces, lo primero vamos a tener que tener un enunciado. Este enunciado me va a decir lo siguiente. Dada la función
nos pide hallar el conjunto de ceros para el intervalo menos 5 cuartos pi, 6 cuartos pi. ¿Por qué nos dan un intervalo? Porque la respuesta si no sería que si tiene un cero tiene infinitos. Dado que es una función trigonométrica, si corta una vez al eje, va a cortar infinitas veces al eje. Entonces lo que hacen es acotarnos para que podamos ubicar solo dentro de ese intervalo. Y las respuestas las tenemos que dar solo dentro de ese intervalo. Fíjense que la pregunta está en radianes. O sea, 5 cuartos y 6 cuartos son radianes. Y la función acá no se nota, pero está trabajando en radianes. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es resolver. ¿Cuándo es el conjunto de ceros? El conjunto de ceros se obtiene al igualar la función a 0. Entonces, tengo que pasar el 2 restando y el 2 dividiendo. 2 restando pasa como 2 sumando. Y 2 multiplicando pasa como 2 dividiendo. O sea, 1. Pregunta. ¿Cuándo seno es 1? ¿No? ¿Qué valor debería ser acá para que dé 1 la cuenta? Este es fácil. Vas a la tabla. Seno vale 1 en 90. O sea, en un medio pi. Así que 2x debería valer un medio pi. Pero claro, si bien de la tabla no hay otro valor, perdón, no hay otro valor que dé 1, porque 1 y menos 1 solo dan en un solo valor. Esto acuérdenselo, es importantísimo. 1 y menos 1 solo dan en un valor. Entonces no hay otro ángulo dentro del primer giro. Pero si yo a este ángulo le doy una vuelta, obtengo de vuelta 1. Así que hay que añadir acá más 2k pi. El coeficiente que se usa para girar. Si no lo ponen, les da 45 y está incompleto, porque te faltan ángulos. Así que acuérdense, cuando ustedes definen el ángulo, o sea, cuando van a la tabla y buscan el ángulo, es el ángulo más 2k pi. ¿Siempre es 2k pi? Sí, siempre es 2k pi. Así que ángulo más 2k pi. Porque si no, saco una sola de las respuestas. Y hay como 10 respuestas. Así que tenés que ponerle ese ángulo. Una vez que elegiste el ángulo, que vos ya sabés que esto es un medio pi, le añadís el 2k pi. ¿Para qué? Para que te genere los infinitos ángulos en los infinitos giros. Entonces, eligen el ángulo, suman 2k pi. ¿Siempre es 2k pi? Sí, siempre es 2k pi. Bien. Entonces, paso el 2 para el otro lado. Me queda un medio pi más 2k pi dividido 2. Y ahora hay que resolver eso para los valores de k. Podemos resolver directo. Se puede ir directo al resultado. Pero lo que vamos a hacer nosotros es hallar cuáles son esos valores de k para que me dé el resultado. ¿Cómo se hace?
Menos 5 cuartos pi tiene que estar entre, o sea, este valor de acá, tiene que estar entre menos 5 cuartos pi y 6 cuartos pi. Tiene que estar ahí en el medio. Entonces lo ponemos en el medio. Paso el 2 a multiplicar a ambos lados. Me queda 5 cuartos pi por 2, un medio pi más 2k pi y 6 cuartos pi por 2. Obviamente el 2 con el 4 se cancela. Te queda 5 medios y acá te queda 6 medios. Pasamos el 1 medio a restar ambos. Tendríamos menos 5 medios menos 5 medios pi menos 1 medio pi. Menor o igual que 2k pi. Y acá tendríamos 6 medios pi menos 1 medio pi. 5 medios menos 1 medio menos 6 medios pi. Y acá tendríamos 2k pi. Y acá tendríamos 5 medios pi. Si paso, como en los tres términos hay pi, si divido por pi, se cancelan los tres. Y dividir por 2, o sea, pasa a dividir. Es lo mismo que multiplicar al denominador. Menos 6 cuartos. Y esto queda 5 cuartos. ¿Cuánto valen 6 cuartos? 6 dividido 4 es 3 medios. Y 3 medios es 1,5. O sea, menos 1,5. Y el otro es 5 cuartos. 1,25. Pero en realidad no me importan estos dos números. Me importan los valores enteros que estén entre ellos. ¿Cuáles serían los enteros en esta escala de uno al otro? El menos 1, el 0 y el 1. Estos tres son los que dan resultado. Este procedimiento de acá es opcional. No hace falta hacerlo. Bien, no hace falta hacerlo. No es necesario. Pero si vos lo haces, ya sabés que los valores que le tenés que dar a esta acá, que es una incógnita a la cual vos le das valor, son menos 1, 0 y 1. Exclusivamente. Si vos le das esos tres valores, obtenés los resultados. Es más, ahora vamos a ir a la parte de resultados. ¿Cómo sería el final del ejercicio? Bueno, vos tenés que la cuenta es x igual a un medio pi más 2k pi sobre 2. Y ahora lo que tenés que hacer es cambiar el k por el número que vos quieras para ver si te da dentro del intervalo o no. Siempre vamos a estar refiriéndonos a el intervalo. Entonces, la cuenta sería un medio más 2 por menos 1 sobre 2. Porque vamos a probar con el menos 1. Y me dirás, pero no están los pi. Y no tienen por qué estar. Para nosotros pi es como si fuera una x.
Entonces, un medio x más 2x, vos no sumás las x, sumás los valores. Acá lo mismo, un medio pi más 2pi, sumás los valores. Y esto da 3 cuartos. Menos 3 cuartos pi. Si k vale 0, lo único que tenés que hacer es mover el cursor hasta el 0 y cambiarlo. Y te queda un cuarto pi. Y si k vale 1, lo único que tenés que hacer es cambiar el 0 por el 1. Y te da 5 cuartos pi. ¿Y cómo sabes que están dentro del intervalo? Y fíjate, menos 3 cuartos es mayor que menos 5 cuartos. Y 5 cuartos es menor que 6 cuartos. Está dentro del intervalo. Y si no, pásalo a decimal. Vos sabés que toda fracción es un decimal. Así que lo puedes pasar a decimal. Bueno, estos tres son los resultados final del ejercicio. Les voy a mostrar cómo hacer todo esto en grados. Y ahí ya concluimos con la clase. Nos quedaría para la clase que viene ver el tema de los movimientos y las deformaciones de la función. Si lo pueden ver en el video, está explicado. O sea, si vieron el video antes de venir a la clase, todo esto está explicado en el video que les dije que vieran. Si lo vieron, se habrán dado cuenta que básicamente es lo mismo. Pero bueno. Si no lo vieron, nada, acá está la clase. Vamos a trabajar en grados. Lo primero va a ser convertir el intervalo en grados, ¿no? Porque lo único que hay en radianes es el intervalo. 5 cuartos pi a 6 cuartos pi. Esto va a haber que convertirlo en grado. ¿Cómo se convertía en grado? Y bueno, agarrás y haces menos 5 cuartos por 180 y te da menos 225. Y 6 cuartos dividido por 180 es 270. Listo, ya está pasado a grado. Es eso, la conversión de radian a grado, nada más. Ahora, como acá no hay nada en radianes, aprovechamos eso y no hacemos nada que no corresponda. Igual a 0. Paso el 2, paso el 2.
me queda. Esto era menos 2, ¿no? Sí. ¿Era menos 2 o era más 2? Menos 2. Bien. Paso el 2, paso el 2. Queda 1. Hasta acá nada diferente. O sea, lo único que hicimos fue un paso extra para el tema de los ángulos. Ahora, ¿qué ángulo debe valer seno? 2x tiene que ser igual para que dé 1. Vamos a la tabla. Seno da 1 en 90. 90 más 360 por K sería el ángulo. O sea, estamos haciendo el mismo ejercicio pero en ángulos, para que les quede cómo se hace en las dos formas. Paso el 2. Me queda 90 más 360 K sobre 2. Vamos a buscar el intervalo, que les repito, es opcional. Si ustedes quieren, agarran y empiezan a darle valor acá. Dicen, si K vale 1 y empiezan con el valor. Si K vale 2 y empiezan con el valor. Y así sucesivamente. No se tienen que pasar del intervalo. Entonces, menos 2,25. Este método que voy a hacer acá, lo que permite es saber cuáles son los valores específicamente para acá. No tenés que andar probando, te dice cuáles son directamente. No te dice cuánto vale, pero te dice cuáles son los valores. Paso el 2 a ambos lados. Menos 500. No, perdón, 450. Y 270 serían 540. Paso el 90 a ambos lados a restar. Menos 540. Y menos 450. Bien, y ahora paso el 360 a dividir ambos. Sería 540 dividido 360, 3 medios, que son menos 1,5. Y el otro sería 450 dividido 360, 5 cuartos, 1,25. Así que serían menos 1, 0 y 1 los números que hay que usar. Que son los que están entre medio de estos dos. Siempre acuérdense, en los que están entre medio, enteros. No damos medias vueltas acá. Vueltas enteras. Entonces, menos 1, 0 y 1. Vamos acá de vuelta y le damos valor. ¿Cuánto es menos 1? Y vas a la calculadora. Sería 90 más 360 por el número que vayas a poner, en este caso menos 1, dividido 2. Menos 135. Si K vale 0, cambiamos por 0 y nos queda 45. Y si K vale 1, cambiamos por 1 y nos queda 2,25. Están dentro del intervalo. Menos 135 está antes del 2,25 y 2,25 está antes del 2,70. Entonces estamos bien. Fíjense qué pasa si cambio por un valor fuera. Por ejemplo, por 2. Quedamos en 405. Nos recontrafuimos del intervalo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa cuando das valores fuera de los 13 o 4 o los que te den acá. Te quedas fuera del intervalo. En radianes pasa lo mismo. ¿Es más conveniente en ángulos? Depende. Si sabes fracciones, no. Pero si no sabes fracciones, sí, es más conveniente. Problema, todavía no terminamos. Acuérdense. El ejercicio se da en radianes y la respuesta se tiene que dar en radianes. Así que hay que dividir por 180 a las respuestas.
135 pasa a ser 3/4 pi. Negativo. 45 pasa a ser 1/4 pi. Y 225 pasa a ser 5/4 pi. Que serían la respuesta del ejercicio. O sea, el último paso es pasarlo a radian. Que son las mismas respuestas que nos dio el otro. Ahí termina el ejercicio. O sea, hay un paso extra. No entendí qué hacer después de despejar la ecuación de la derecha. O sea, cuando vos resolvés esto, te quedan estos números. Estos son los K que vos le tenés que asignar. Si te quedaran 10 números, son 10 valores de K. Y con eso, cuando vos le das valor a K, resolver la cuenta y te queda menos 135. Que es el ángulo. Es el ángulo que, en teoría, si vos lo pones acá adentro, te da 1. Además, fijémonos, ya que estamos. Yo pongo seno de 2 por 135 negativo. Da 1. ¿Ves? Si le pongo 45, da 1. Y si le pongo 225, da 1 también. Que comprueba con lo que estamos sacando nosotros. Piensen que esta es la escala del menor y el mayor. O sea, desde acá hasta acá vas a tener los valores, ¿no? ¿Cuáles son los enteros que hay entre esos dos? En la recta numérica, ¿cuáles son los enteros? El menos 1, el 0 y el 1. El 2 está fuera y el menos 2 está fuera también. Vos ahí tenés la escala de valores. Igual como digo, si no se lleva muy bien con este método, que nadie se lleva bien, no se preocupen. Yo la primera me pareció horrible y me sigue pareciendo horrible. Le tiran directo valores, no hace falta hacerlo. Pero empiezan a probar y ven cómo quedan dentro del intervalo. ¿Y cómo pasaste de 540 a 1,5? ¿Y qué hay acá? Un 360. 540 dividido 360 es 1,5. 450 dividido 360 es 1,25. Pasás dividiendo. Bien. Hasta acá llegamos. Así se resuelven los ejercicios de parcial, así que ya pueden hacer parciales. Nos falta ver máximos y mínimos, que lo vamos a ver la clase que viene. Pero ya creo que por hoy es bastante. Así que nada. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, cosas? ¿Va a subir la clase a YouTube? Sí, todas las clases se suben a YouTube. Profe, ¿qué era que estabas? ¿Qué era lo que estabas para que te... No. 135 lo dividís por 180 y te da 3/4. 45 lo dividís por 180 y te da 1/4.
y 225 lo dividís por 180 y lo das 5 cuartos. Dividir. Bien. ¿Preguntas? Bueno, hasta acá llegamos, chicos. Cualquier duda tienen en el grupo, como siempre. Si quieren ver presencial esta clase porque, no sé, quieren por algún motivo, mañana y pasado, mañana en el aula 20 y pasado en la 1 y en la 38 respectivamente, vamos a estar viendo este mismo tema. Así que si quieren verlo presencial, se puede. Si no, el jueves ya terminamos la explicación teórica de la parte de máximos y mínimos y después empezamos a hacer ejercicios. Bueno, saludos para todos, tengan buena tarde y nos estamos viendo la clase que viene.